Zdravstvuyte, меня зовут Álvaro Mostajo. Mi tema de exposición para el grupo ADVA es la ciudad de Moscú, Moskva. Eventos históricos. Historieski Sobyutia. La ciudad de Moscú se fundó el 4 de abril en el año 1147 por Yuri Dolgoruki. La ciudad cuenta actualmente con una superficie total de 2.511 kilómetros cuadrados y en el año 1638 se realizó el primer censo donde ya tenía 200.000 habitantes. El censo del 2010 indica que la ciudad cuenta con 11.700.000 habitantes, pero en la actualidad, a la fecha, ya son más de 12 millones de habitantes. La ciudad se fundó al lado del río Moskva en ruso antiguo, por lo que su nombre procede de este Grad Moskva, literalmente la ciudad del río Moskva. Se encuentra en el centro de la llanura rusa o de Europa del Este. Aquí tenemos unas imágenes de Yuri Dolgoruki y una antigua imagen de Moscú. La edad exacta de la actual capital rusa es desconocida porque se hicieron descubrimientos arqueológicos de que ya existían asentamientos en el lugar antes de la fundación de la ciudad como tal. A principios del siglo XIII, Moscú se convirtió en la capital del Principado de Moscú, teniendo ya una gran cantidad de iglesias y monasterios. Para el siglo XV, Rusia se convirtió en una colonia del Imperio Mongol que invadió, ¿no?, el país. El futuro estatus de la capital del Imperio ruso empezó a forjarse durante este periodo de la invasión de los mongoles, ya que desde Moscú se gobernaba todo el país que estaba invadido. Entonces Moscú empezó a enriquecerse y se inició la construcción de las obras en piedra. El metropolita ruso trasladó su residencia a la ciudad, por lo que esta se convirtió en el centro del cristianismo ortodoxo en Rusia, ¿no? El metropolita es el máximo santo padre de la Iglesia cristiana ortodoxa. Luego, con la invasión de Constantinopla por el Imperio Otomano en 1453, y al dejar de ser cristiana la ciudad, Moscú se convirtió en el centro del cristianismo ortodoxo mundial. Para el siglo XV finalizó el proceso de unificación de los territorios divididos del país alrededor de Moscú. Entonces Moscú fue nombrada capital de Rusia hacia el año 1712. Para que luego Pedro el Grande trasladara la capital a la nueva ciudad fundada de San Petersburgo. Sin embargo, Moscú siguió siendo la ciudad donde se coronaban los emperadores. El 14 de septiembre de 1812, con la invasión de Napoleón, los moscovitas incendiaron y evacuaron la ciudad. El ejército de Napoleón fue completamente aniquilado por el devastador invierno ruso y los esporádicos ataques de las fuerzas militares rusas. Para el año 1905 se creó la institución de gobernador de la ciudad o alcalde en la ciudad de Moscú, y el primer alcalde de la ciudad fue Alexander Adrianov. Luego, para 1917, con la revolución bolchevique, la ciudad volvió a adquirir su estatus de capital, ¿no?, del país. Con el nuevo gobierno comunista, la capital se trasladó nuevamente de San Petersburgo a Moscú en 1918.
y la ciudad recibió el título de capital soviética en 1922, después de la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A partir de entonces empezó el desarrollo arquitectónico soviético de la ciudad. Se inició las obras y construcciones a gran escala, y en 1924 aparecieron en la ciudad los primeros autobuses, en 1933 los trolebuses y en 1935 la primera línea del legendario metro de Moscú. Durante la Gran Guerra Patria, que es con este nombre que se conoce la Segunda Guerra Mundial en Rusia, el Comité de Defensa del Estado y el Estado Mayor del Ejército se encontraban en Moscú, y para 1941 se formó la resistencia que expulsó al ejército alemán en la batalla de Moscú. Cabe destacar que los rusos nunca abandonaron su ciudad durante la guerra, a pesar de sufrir muchos bombardeos aéreos. En 1991, en Moscú se dio un intento de golpe de Estado por miembros del gobierno y de la KGB, opuestos a las reformas que se estaban llevando por el gobierno de Mikhail Gorbachev. Tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ese año, Moscú continuó siendo la capital de la Federación Rusa. Desde entonces, con el surgimiento de la economía de mercado en el país, se dio una gran explosión del estilo de vida occidental, ¿no? Abriendo sus puertas a todo este estilo de vida. Y en el año 2018, entre los eventos importantes que se dieron en la ciudad, Moscú fue sede, junto a otras 10 ciudades de Rusia, del Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA. Lugares destacados: Izbrani, Dniestr. Estos son los lugares más destacados de la ciudad de Moscú que se deben visitar. Como vemos en el mapa, Moscú se encuentra en el lado este de Rusia, y los principales lugares de Moscú son la Plaza Roja, Kremlin, Catedral de San Basilio, el Metro de Moscú, la Catedral de Cristo Salvador, el Distrito Financiero de Moscú y los parques de Moscú, entre otros lugares importantes, ¿no?, que se pueden visitar. La Plaza Roja. Krasnaya Ploshad. La Plaza Roja es el kilómetro cero de la ciudad de Moscú, y su nombre no es por el color, digamos, de algunos de los edificios que se encuentran alrededor, sino que en ruso antiguo, Krasnaya significaba bonita, era la plaza bonita de la ciudad. Y desde 1990, la Plaza Roja fue incluida junto al Kremlin en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En ella también se encuentra, aparte del Kremlin, la Catedral de San Basilio, que es icónica, ¿no?, en las postales de Rusia. El Kremlin o Kremlin es la residencia oficial del presidente ruso y es uno de los principales símbolos de poder del mundo. Este conjunto consta de 2.25 kilómetros de murallas almenadas con 19 grandes torres. Algunas de estas torres llegan a medir hasta 80 metros de altura. Tiene 4 palacios y 4 catedrales, y los edificios administrativos y museos
además del cañón y la campana del zar, que es la más grande del mundo. Fue construido en el siglo XII como una ciudad medieval con instalaciones de madera, y el Kremlin fue creciendo hasta convertirse en un recinto majestuoso, sede del Principado de Moscú. Precisamente la palabra Kremlin significa ciudad fortificada. La Catedral de San Basilio. Sabor Basilia Blashenova. La catedral, que es el icono de la ciudad, fue construida entre 1555 y 1561, bajo el encargo de Iván el Terrible, para conmemorar su victoria sobre los tártaros. La catedral tiene una arquitectura peculiar, parece una tarta de colores coronada por hermosas y coloridas cúpulas acebolladas, y es uno de los edificios y monumentos más conocidos, ¿no?, de toda Rusia en el mundo. El interior del templo es reducido, tiene un laberinto que se forma por 9 capillas profusamente decoradas, en las que se encuentra la torre central, que se eleva a modo de campanario. Tenemos unas imágenes de lo colorida que es la catedral. Metro de Moscú. Mascabab. Calle Metro. Fue inaugurado en 1935 y es el que más pasajeros transporta en el mundo. Este metro se construyó para el orgullo del pueblo y es conocido también como el Palacio del Pueblo. Se puede ver en las imágenes la arquitectura imperial decorada, pero a detalle como un palacio, ¿no? La Catedral de Cristo el Salvador. Hram Christa Spasitielia. Cerca del Kremlin y junto al río Moscova se levanta esta bella iglesia ortodoxa rusa, que es la más alta del mundo. Esta iglesia es un pequeño resumen de la historia rusa de finales del siglo XIX y siglo XX. Fue construida en 1883 y fue destruida en 1931 con explosivos para construir el Palacio de los Soviets por el régimen comunista. Y nuevamente fue reconstruida en la década de 1990. El distrito financiero de Moscú. Moskavsky Finansovый Rayón. El nuevo skyline de Moscú es un abarrotado conjunto de rascacielos vanguardistas, y el Centro Internacional de Negocios de Moscú empezó a desarrollarse el año de 1992 y se ha convertido en uno de los lugares más importantes para los amantes de la arquitectura moderna. Como se puede ver en la imagen, los rascacielos son de tendencia moderna, futurista, ¿no? 3 de los rascacielos más altos del continente europeo se encuentran en este
especie de Manhattan moscovita. Los parques de Moscú. Moskvaski Parki. Debido a que los veranos son cortos en Moscú, tienen gran cantidad de parques donde la gente puede disfrutar, ¿no?, de la naturaleza, de las aguas. Entonces hay varios parques en la ciudad. Está uno de los más conocidos, el Gorky Park, que es la imagen de abajo, la más larguita. Kolomenskaya, el Jardín Botánico, así hay varios parques. En el Parque Ismailovo, desde el estanque, que es el que se ve en la parte de abajo a la derecha, se contempla justamente el mercado Ismailovo, que es el lugar más divertido para comprar una matrioshka o cualquier otro recuerdo de Moscú. Eso es todo sobre la ciudad de Moskva. Spasiba, gracias por su atención.